estaba mirándome en el monitor y me veo y digo, ah, caramba, pues si me veo bien. Porque cuando yo entro aquí, Magda, Manoa, hacen maravillas, porque si usted me ve de verdad como que no tiene nada que ver con esta imagen que proyecto ahorita en la pantalla. Porque todavía estoy en la secuela. Muchas veces me canso mucho. Pero hago el esfuerzo porque a mí me gusta trabajar. Oye, quedarse en la casa sin hacer nada es una cosa horrible. Mejor trabajar. Y sobre todo el periodismo que es tan emocionante. Pablo Zambrano está aquí con nosotros. Pablo es un gran hombre. Tengo cariño. Hombre claro. Y le estaba preguntando cómo está la situación de verdad, porque esta mañana me despierto, como todos los días, a revisar todas las informaciones y consigo una andanada. Oye, gente los opositores más radicales diciéndole de todo a todo el mundo. Hay un video de Pablo Aure diciéndole a la Cava, tú eres mi enemigo, retándole, dice, a mí no me vas a doblegar, pero casi que llamando a que lo metan preso. Yo digo, ah, caramba, y cuando empieza a revisar, culpándose, todo el mundo culpándose. Tú eres un vendido, tú eres un... Qué horror, Pablito. Y el coronavirus haciendo de la suya. Fíjate, Kiko, que esa es la realidad. La realidad del país es el coronavirus. La realidad del país es el salario. ¿A ti no te ha dado? ¿Ah? Sí, me había afectado también. Pero no te fregó. No me fregó por, bueno, quizás uno ha hecho ahí, como andamos en esos hospitales todos los días, uno de repente tiene más anticuerpos y, o sea, ese contacto directo con los trabajadores. Pero esa es la realidad. Pero es La grave. realidad es el hambre, Kiko. Ajá, el hambre. Esa Que es no la tiene realidad. plata para comprar la comida porque todo es en dólares carísimo. Un problema muy grande que tenemos nosotros, que yo digo que no se ha aprovechado políticamente dentro de lo que significa esta crisis, es precisamente el tema del salario de los trabajadores. Yo a veces veo que es algo que queda como en un segundo plano, y cuando tú analizas bien el tema del salario en Venezuela, ¿por qué se va la gente a otras latitudes? ¿Por qué se van? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué se fue mi hijo? Mi hijo se fue, mi hija también. Bueno, porque viven en un país donde consideran que no tienen futuro, porque se gradúan, estudian y entonces no tienen cómo después conseguir un trabajo donde, o sea, que les permita vivir con dignidad, casarse, hacer una familia. Esas son cosas que dentro de lo que significa esta política tienen que ser muy bien analizadas para poder ir y dar los pasos necesarios para las grandes transformaciones. Tú ves ahorita lo que pasó en Ecuador, en las elecciones. Bueno, hay segunda vuelta. Yo creo que aquí en Venezuela vamos a tener que analizar todas esas cosas, profundizar la democracia. Esa es una clave. Fíjate, Bolivia, no lo hemos comentado, pero se perdió, Evo Morales perdió una cantidad de gobernaciones, el MAS perdió gobernaciones, Sí. un repunte opositor. En el caso del Perú, pobrecito los peruanos. Bueno, Ellos que viven agrediéndonos a nosotros, porque si algún país nos agrede es Perú. El operativo ese que montaron en la frontera con Ecuador con tanques, la cosa, yo diría crimen de lesa humanidad contra los venezolanos, casi como que si fuéramos negros en la época de la esclavitud, o judíos en la época nazi, nos tratan. Bueno, no creo que es culpa del pueblo, sino de quienes estimulan eso, ¿no? Porque este señor, Pedro Castillo, en el discurso que él tira, pues él es radical, dice que hay que meter presos a los delincuentes de otros países que nos fregan la vida. Ah, ¿y otros países quién es? Por supuesto, se dirigen más a los venezolanos que van a trabajar. Y la otra parte, que es la de Keiko Fujimori, bueno, ya vemos lo que viene en Perú, pues. Sí, Keiko Fujimori pasa por aquí, yo me agarro la cartera. Por Dios. Así es. Son cosas pues, que vienen pasando en el mundo. Pero nosotros aquí, lo primero que tenemos que hacer, de alguna manera yo digo que en Venezuela hay que cambiar la forma de hacer política. ¿Cómo se hace eso? Cuénteme. Bueno, hermano, primero, que tú sabes que el presidente Chávez tenía aquella postura, o sea, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso se afianzó tanto en la política que ahora pasa lo mismo en ambos bandos. Tú ves que si tú de repente le haces una crítica a la oposición, que yo pertenezco también a la oposición, bueno, te montan
la máquina esa, el robot, Ujú. por las redes, bueno, y te destrozan. Eso le ha pasado a muchos compañeros. Bueno, el presente. Sí, Me bueno, han hecho de a todo. Chugo Torrealba a veces Chugo. también lo atacan muy duro. O sea, uno ve porque simplemente tiene una postura distinta. Bueno, y lo mismo pasa en el otro lado. Entonces son cosas que necesariamente tienen que cambiarse en el país. Hay que elevar las conciencias. Venezuela lo que necesita es conexión entre, digamos, la clase política y el pueblo. Y eso abajo está bastante revuelto. Uno que se la pasa ahí. Sí, está. Pues yo soy un dirigente de base. Por cierto, hoy pasé el día con mis compañeros en el hospital de Coche, los trabajadores, ahí, porque tenemos un programa que es a través de alimentar la solidaridad con un joven que se llama Roberto Patiño, que ayuda mucho. Roberto es muy bueno en Sí, eso. y bueno, y estamos trabajando. Y nos hemos ganado los espacios en los hospitales trabajando. Nosotros fabricamos tapabocas en los Bueno, usted hospitales. es el secretario general Sí, de ahí, Defensa de Salud. ahí Tiene trabajamos que, tiene mucho. que fajarse. No, y trabajamos mucho y esos espacios se han ganado. Tenemos cuadrillas para ayudar al mantenimiento de los centros de salud y también somos Sin, muy severos en el reclamo. Pablo, sin escandalizar, con responsabilidad, ¿cómo está la situación? Tú que Difícil, estás allí. muy difícil, muy complicada. Yo lo digo, no soy el autorizado para hablar de las cifras porque eso le correspondería al ministro de Salud, que por cierto no lo hace, lo hacen directamente desde el alto gobierno, pero está muy complicada. O sea, las cifras que vemos de verdad no coinciden con las realidades que existen y sería bien bueno porque la gente, si se habla de la realidad, bueno, la gente tiene que concientizarse más. Yo a veces me sorprendo cuando veo, ejemplo, la línea ahí de Plaza Venezuela del metro, eso con tanta gente, eso es horrible como se pone el metro en esa zona. Y de verdad que es un problema que amerita pues que esas tres normas, que es precisamente el uso de la mascarilla, La el distancia, lavarse las manos. distanciamiento social y lavarse las manos, bueno, eso tiene que practicarse. Tú sabes que está investigado. Yo todo lo que leo lo reafirma. Los alemanes acaban de hacer un estudio. El coronavirus no se pega porque tú agarraste una cosa. Se pega cuando el habla suelta los microbios. Claro, es un virus, Sí, un virus. no es una bacteria. Sí. Porque yo iba a sitios, entonces había gente regando líquidos y cosas. No, no, es una bacteria que se expande y luego tiene un alcance. Si hay vientecito, agarra distancia. Y entonces tú ves mucha gente que se descuida, que cree que, ok, hay una necesidad de trabajar, de salir a la calle, o sea, también de esparcimiento, porque un año metido en tu casa, uno es loco. Empezaba a caminar por las paredes. Claro. Y la presión, yo venía diciendo que el virus tiene una carga emocional muy peligrosa que te mata. La carga emocional te mata, porque empieza que te vas a morir, empiezas a mandarle azúcar al cuerpo y empiezas a deteriorarte todo. Y te entra el virus, porque el virus va a donde estás mal. El virus es perverso. Él te ataca donde te consigue la debilidad. Entonces Y hay que fortalecer el ánimo, eso es lo primero. Así es. Sentirse uno tranquilo, seguro, no me vas a fregar. Leí una carta de Paulina Gamos diciendo eso. Bueno, no sé si voy a sobrevivir a Maduro, pero al virus sí. Que te habla de lo duro, ¿no? Que es fíjate que coronavirus. un compañero nuestro, o sea, un hombre de mucha trayectoria, Valentín López, un dirigente, tú tienes que haberlo conocido, a Valentín. Él duró más de 10 años con cáncer de mama, que a veces la gente cree que al hombre no le da. Y sí, también el hombre es afectado y Valentín, bueno, lo mató el coronavirus y había resistido una enfermedad tan terrible como el cáncer. Entonces, eso lo digo para que nos concienticemos ante la agresividad y en este momento ha sido muy agresivo en Venezuela. Es necesario cumplir con las medidas, es necesario que nos cuidemos mucho y bueno, nosotros los trabajadores sanitarios precisamente estamos ahí para proteger al pueblo y para luchar por la gente. Unos de héroes de esos. No nos gusta mucho que nos digan héroes. Sí, yo sé que no, pero hay que decírselo. En Sí. Italia los aplauden cuando salen los hospitales. Vamos a ir al corte. Pablo Zambrano, secretario general de FETA Salud, aquí con nosotros para hablar de todo un poquito como los locos. Seguimos con Pablo Zambrano conversando, como él dice, suavecito. Ahora, el tema de la vacuna. Tú sabes que hoy leo que la Johnson & Johnson en Estados Unidos le pusieron un parado.
y en Dinamarca a la AstraZeneca no la dejan entrar. Entonces, no solo son la oposición venezolana que se acusa, el negocio de la vacuna también se echa de unos contra otros, ¿no? Sí, pero es un tema, digamos, tú sabes que la vacuna representa un derecho, que es el de la salud y la vida. Esos son temas que o sea, no tenían el por qué meterlo dentro de este juego, digamos, esta eterna confrontación que hemos tenido en el país. O sea, la vacuna es necesaria. Yo me sorprendí mucho ayer cuando vi que anunció el gobierno que rechazaba la oferta de Fedecámara. Oye, de eso no se trata, ¿vale? O sea, de eso no se trata esto. Se trata de que necesitamos vacunar por lo menos 15 millones de venezolanos para lograr la inmunidad de rebaño. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos y eso lo sabe la gente que está en el Ministerio de Salud. Lo sabe el doctor Jorge Rodríguez, que ahora está en la asamblea, en una de las asambleas, pues tú sabes que aquí tenemos 2 presidentes, 2 asambleas en Venezuela. Los trabajadores y los obreros dicen, Pablo, pero no tenemos 2 salarios. Entonces, es algo muy sensible, ¿vale? Yo creo que hay que ponerse al nivel del pueblo. No, o sea, hay que estar a la altura de un compromiso, de una profunda crisis que existe. Y esa vacuna, el hecho, fíjate, uniendo las de Fedecámara, las que puede traer el gobierno a través del sistema COVAX, todavía no se llega, pues son 2 dosis. O sea, se necesitan 30 millones de dosis para llegar a los 15 millones. Y los trabajadores sanitarios, por supuesto, tienen que ser prioridad, porque, bueno, somos los que vamos a proteger y vamos a atender a la gente, que de paso es loable el trabajo de los trabajadores sanitarios porque nosotros estamos pagando para trabajar. En este momento, tú sabes que se va devaluando la moneda, ¿no? Bueno, y el salario aquí en Venezuela va bajando. ¿Cuánto está el salario? Debe estar ahorita con la última devaluación, debe estar, ejemplo, un obrero. Te voy a hablar del obrero, que es lo más débil, y es como te digo, de ahí se puede tomar más o menos el promedio, pero bueno, unos 3,5, $4 al mes. Y eso no se entiende. O sea, yo no puedo entender cómo tú me vas a poner de excusa que por las sanciones yo voy a pagarle menos de $1 de salario mínimo a un pueblo que trabaja. Eso, fíjate, los empresarios han venido, ayer por cierto vi los estudios que hizo por cierto un órgano que lleva a José Guerra, un observatorio de finanzas en Venezuela, y el sector privado ha ido nivelando, está entre 50 y $70 ¿Viste que al mes. subió la producción petrolera a 500.000 barriles? Bueno, fíjate, subió un poquito, pero el salario de los trabajadores públicos está muy por debajo. Entonces, yo me sorprendo porque tú sabes que yo conozco mucha gente la que está en el gobierno, a muchos. Y precisamente una de las grandes luchas que habían en la Cuarta República, eso era uno de los temas, que no había salario, el tema de las contrataciones colectivas, o sea, de la defensa del trabajador. Y bueno, y hoy en día están en esos cargos. Y tú sabes que hay una cosa muy curiosa, cuando se publicó el último sistema de remuneraciones de la administración pública, colocaron ahí los sueldos de los ministros, y los ministros ganan 8 millones de bolívares. Entonces, ¿cómo es que decía Chávez? Miquiti. Ve, Miquiti, o sea, que tú le vas a hacer ver a la gente eso cuando tú sabes que 8 millones ellos no van a vivir. Y entonces los trabajadores, si ellos ganan 8 millones en el sistema de remuneraciones, bueno, ¿cuánto ganan? Pues, ¿cuánto ganan los trabajadores? Aquí hay que buscarle solución a ese tema, con mucha profundidad. 2 temas importantes en este país que hay que solucionar. El tema del salario, donde debe montarse todo el mundo, y el tema de la vacuna. Son 2 cosas que tienen que buscarse en una solución y precisamente buscar las formas de elevar la producción nacional. Ahora, fíjate, la confrontación por el poder en Venezuela ha producido fenómenos como el de la CAF, del Zulia, en la Asamblea Nacional pasada, Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, que la CAF iba a financiar unos proyectos de electrificación para ayudar sobre todo a los zulianos, que se les va la luz a cada 5 segundos. Y entonces cuando fue al debate de la Asamblea, un sector de la oposición dijo, no le vamos a dar esa plata a Maduro para que le vaya bien y arregle el problema y gane crédito, o se robe los dineros. Y entonces
un sector del gobierno no vamos a permitir tampoco que estos agarren crédito y digan, nosotros ayudamos, parecido a lo de la vacuna, por cierto. Y entonces, bueno, se quedó así. Ahora, esa pugna ha terminado con sanciones para Venezuela que sí influyen. Lo digo, la persona que mandaron de la ONU dijo, no, sí, claro que influye, claro que sí, eso lo sabemos todos. Pero además cayó el precio del petróleo, la pandemia, la gente no se mueve. Y luego aparece, Maduro lo ha dicho en cadena, que Ramírez, el expresidente de PDVSA, hizo caída en mesa limpia con la industria. O sea, por un deterioro, no se le hicieron las inversiones, cobiaron a Chávez diciéndole que eso estaba bien y no, para abajo. Por eso te digo, bueno, ahorita se remontó. Yo te la compro, Kiko, lo de que sí influye, yo te la compro. Pero entonces vamos a revisar pero, la empresa petrolera. Está bien, pero vamos... O sea, ¿por qué ella bajó tanto? Exacto, pero fíjate, sin entrar en un torneo de culpas, lo cierto es que el país, por la guerra esta que tenemos, por el poder, está en estas condiciones que está ahorita, donde no puedes pagar salarios porque no tienes ingresos. Aquí el barril estaba a $100 y el país, tú veías la plata. Ahorita ves bodegones, pero no, el país no puede, ni siquiera el situado nacional que se le da a las gobernaciones, no puede cumplir con eso, porque tiene muy pocos recursos. Entonces, las universidades, te pongo el ejemplo también. Ayer leí una carta, oye, me sentí tan feliz que dije, lo voy a decir en el programa. No voy a hacer como Río Lugo, que publicó ahí, Kiko me dejó hablar 10 minutos. Río Lugo, maluco. Yo lo vi. Mira, las universidades, una carta de los profesores universitarios diciendo que hay que discutir la universidad, no solo los salarios bajos, sino qué vamos a hacer con la universidad, cómo ayuda al país en este momento, porque esperar que le den presupuesto cuando no hay. Entonces, es un tema complejo, porque hay que pelear por salario, pero hay que pelear porque el país tenga destino, porque produzca. Y Maduro metió el retroceso porque se dejó fregar por los radicales. Otra vez metieron el Estado comunal, ya lo aprobaron en primera discusión, y esta pelea con Fede Cámaras y todo lo que está diciendo, caramba. Entonces, no está claro que tiene que ser un país productivo. Eso no está claro. Bueno, y tiene que ser un país productivo, porque si no, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el país si no se entiende? Y más los que de alguna manera tienen el poder. Los que tienen el poder tienen que gobernar, tienen que buscar salidas al tema económico del país, que precisamente es como es la piedra angular, pues. O sea, el problema económico en el país representa. Ahora bien, yo que le doy mucha importancia al tema del ingreso, porque no puedo hablar que en Venezuela existe el salario, o sea, la cosa está tan mala hasta para ni siquiera pagarle a los trabajadores sanitarios o reconocerles su labor. Tú ves en otros países los esfuerzos que se hacen para proteger a las familias, les dan mercado, también les dan ciertas cantidades de dinero para su protección. En Venezuela. Lo de Guaidó ofreció, llegó. Sí, tú dices lo de los $100, eso se pagó, tuvo por supuesto, sus errores también, un promedio de unos 65.000 trabajadores. Nosotros siempre, una de las críticas que realizamos es que tú no le puedes dar 65.000 cuando somos 450.000 trabajadores. No puedes, pues. Entonces, ahí eso fue una de las grandes fallas, porque es muy triste que tú veas que alguien o un grupo cobre algo y entonces la mayoría no lo reciba. Entonces, son cosas que dentro de la política y son errores que se cometen. Y ahorita está pasando lo mismo. Quédate en el ahorita, para que la gente diga, ¿qué irá a decir Pablo Zambrano? Que está tan claro hoy. Ya regresamos. Pablo Zambrano, siga usted pues. Bueno, te iba a eso, pues. Ahorita hay centros de salud en áreas COVID donde le pagan equivalente al dólar a los trabajadores. En este momento hay. Y entonces los trabajadores, la gran mayoría, no recibe ese dinero. Eso está pasando, no voy a decir en qué centros, pero está sucediendo. Y esas desigualdades no pueden suceder. O sea, hay que hacer un esfuerzo amplio por mejorar el ingreso de todos los trabajadores. Suceden muchas cosas en el sector. Tú sabes que yo soy sindicalista, Kiko, totalmente, y precisamente una de las cosas que yo le digo al mundo sindical es que tiene que estar ahí donde están los trabajadores para defenderlo, porque el problema no es solamente el salario. Tenemos atropellos. Tenemos un caso en el JM de Los Ríos,
donde a la jefa de personal se le perdió un celular. Llamaron al 6CPC, el 6CPC metió en un cuarto a 15 mujeres y un trabajador y los desnudó buscando el celular. Eso pasó en el Hospital JM de Los Ríos. Pero entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, con este tipo de actuaciones que tienen que ser muy críticas. Fíjate, en el JM de Los Ríos se perdieron, en el JM no, en el oncológico Luis Rachetti, se robaron 600 ampollas de morfina. Y no hay culpable. Se robaron la campana del oncológico, la campana que pesaba 300 kilos de bronce, se la robaron. Uno llegaba por allá y te decían, la campana anda por ahí por el barrio. Tampoco la consiguieron ni hay culpables. Entonces, ¿por qué le dieron tanta importancia a la pérdida de un celular? Hay otro centro, el Clínico Universitario, que hace aproximadamente más de un año se robaron 18 aire acondicionados. Y se perdieron. Y entonces ahí las actuaciones no son, a un trabajador lo agarran con 3 inyectadoras y lo presentan. Entonces la política aquí, ¿cómo es la cosa? Pues una de las cosas necesarias para que haya grandes transformaciones también, bueno, es el tema de la corrupción, ¿vale? El tema de la corrupción en salud está a la luz del día. Tú te vas al materno infantil de Caricuao, hay un mamógrafo que tiene 17 años instalado y no ha hecho nunca una mamografía. Un aparato tan importante. Al lado hay un telecomando, que es un aparato para hacer radiografías especiales, también tiene el mismo tiempo y no ha hecho todavía una placa, como le dicen popularmente. Y cuando vamos revisando, en el algodonal se dañó el tomógrafo, bueno, se dañó y listo, se perdió. Y tenemos aparatos instalados en toda la red de salud, que simplemente sin mantenimiento. No hay política de mantenimiento, no hay política hay. de mantenimiento. O sea, la política de salud que se ha venido ejerciendo durante los últimos años ha sido totalmente negativa, ¿vale? Y eso como lo decimos y como lo hemos dicho nosotros siempre, para que se le busque, digamos, la corrección. Pero no se toma así. Y eso es uno de los grandes errores de los gobiernos como el actual, pues que todas las críticas que se hacen, entonces te quieren señalar de apátrida y de que tú eres todo lo que le da la gana a ellos. Y entonces te atacan a ti, que a mí me hubiera gustado que por lo menos me atacaran, pero solucionaran el problema. Pero es que te atacan y no lo solucionan. Y entonces vemos que el sistema de salud venezolano, cuando llegó la pandemia, el año pasado en el mes de marzo, que consiguió un sistema público nacional de salud totalmente vulnerable. Pero resulta ser que en todo este año que pasó, no nos preparamos para la segunda ola y nos hicieron las inversiones necesarias. Pues, pero ¿qué es lo que hace falta? Más camas. Ahorita hacen falta más camas, más respiradores. O sea, tienes que prepararte para una enfermedad que no le permite al hombre que se enferma salir de un día para otro. Te lo decía al principio, una operación de vesícula. Se operó, al otro día va a su casa. No, la pandemia, tú puedes durar 10, 15, 20, 30 días hospitalizado y por supuesto eso se va saturando y esa es la realidad. Esa es la realidad que no se ha querido entender y bueno, y hay que hacer las inversiones necesarias y por eso tenemos una crisis en este momento, una crisis terrible, que tú vas a un centro de salud y no consigues el cupo necesario y el único que da una respuesta más o menos es el Poliedro de Caracas. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Ahora fíjate, el gobierno, que sabe lo que ocurre, ese sí tiene los números y las realidades, uno supone, debería entender que la convocatoria al país para enfrentar el coronavirus le sería muy útil al gobierno, recuperaría espacio. El gobierno debe tener claro que la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad, la confianza, la institucionalización, que funcionan las instituciones y los servicios, que todo eso es su responsabilidad y competencia, que le va bien a medida que el venezolano gana confianza. Pero, fíjate lo que pasó, el jefe de Cámara ofrece una vacuna y ¡no! Cusano pasó de héroe, a ti que no te gusta que le digan héroe a la gente, de un hombre que ofrecía entenderse con el gobierno, bueno, ahora es enemigo, adversario. Y entonces el gobierno no entiende, porque está acostumbrado a una dinámica de confrontación y tiene una dinámica interna. Porque
los políticos no se dan cuenta que el gobierno no es monolítico, ahí hay unas discusiones y unos debates, y por eso se le trancan las cosas a Maduro también, porque cada vez que se anuncian que va a haber correctivos en la economía, salen las fracciones más atrasadas a decir, pero Chávez, la revolución, el pueblo, el capitalismo es malo, y salen a decir esas cosas, ¿no? Y entonces no avanza eso. Ahora el país necesita, para que todos esos problemas que tú estás señalando, y yo he señalado, y todo el mundo señala, se solventen, dinero, recursos. Sí, se necesitan muchos recursos y Venezuela tiene dinero. O sea, cuando se habla de los recursos que están en el exterior, pues que están retenidos, bueno, hay unos que dicen que hay 30.000 millones de dólares que andan por ahí, hablan de los reales que están en Inglaterra. Y bueno, ese es el problema de no llegar a acuerdos, de entender. Fíjate, la historia es muy clara. Cuando tú revisas la historia, vamos a irnos a Mandela, pues, ese proceso que hubo en Sudáfrica, a la final, ¿qué le dijo Mandela al pueblo? O sea, cambió la violencia por la paz, y dijo, vamos a votar, ¿ves? Vamos a salir de esto a través de la paz. Bueno, tenemos casos que son emblemáticos en el mundo, como los años 60, las luchas en la época de Martin Luther King, que todavía el esclavismo simplemente había sido abolido, pero todavía había esclavos. Le decían amo no dejaban montar a los negros americanos en autobuses, y esa fue una lucha de resistencia del hombre negro, que después llegaron a tener un presidente también de color. Y bueno, en Chile, que a veces lo ponen mucho de ejemplo, bueno, ¿cómo se hizo? Ahí hubo acuerdos para buscar salidas. En Venezuela creo que hay una declaración reciente de un actor del gobierno de los Estados Unidos que está hablando de que es necesario... hace falta paz, democracia, acuerdo. Así es. Y yo le digo a Nicolás, porque Nicolás lo conocí en el mundo sindical, si los sindicalistas lo que nos gusta es contarnos. ¿Ah? Yo, por cierto, en estos días le hice una crítica a la CTV y se la hago igualmente a la Central Socialista, pues la CTV este año cumple 20 años sin hacer elecciones y la Central Socialista nunca ha hecho. Entonces, no tenemos interlocutor válido ante la patronal, sea la privada o sea la pública. La crisis no solo es económica, la crisis comienza a agarrarlo todo y termina en una crisis emocional, donde la gente se va del país porque no hay futuro, no hay esperanza, o es víctima del pánico frente al coronavirus porque le meten cantidad de cuentos y lo asustan y uno se asusta y el coronavirus no es malo además. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ya me están haciendo señas de que hay que ir al corte. Pablo Sandoval Pablo Sandoval es el gordito que batea, Pablo Zambrano, que por cierto, ¿qué se hizo Pablo Sandoval? Creo que está en las ligas menores. Pero en Atlanta. Oye, yo recuerdo cuando metió los 3 honrones en la Serie Mundial. En estos días Cabrera metió uno con nieve, wow, impresionante. Pero volviendo al tema, fíjate, si el país no hace lo que le corresponde en cuanto a que tiene que revisar por dónde va, porque esta situación que tenemos ahorita amenaza con postergarse, con condenarnos a vivir así, porque no se avanza, pues. El gobierno, claro, se afianza porque los otros lo atornillan. Aquí nadie ha atornillado más al gobierno que los que quieren sacarlo mañana, que los que apuestan a invasión, los que metieron a Trump en el paquete, todo ese cuento. Esos son los que más han atornillado al gobierno porque convirtieron la mayoría en minoría, dividieron la oposición, son los más bravos, pero al final de cuentas, la abstención. Hay una carta en las redes pidiéndole a Guaidó que cumpla con lo de la consulta. Cumple con eso. Claro, si tú no te revisas, no puedes darte cuenta que tienes que meterte con la empresa petrolera, ver cómo hace para sacar recursos, porque esa es la empresa que nos puede dar platica para recuperar agua, gas, luz, servicios, carreteras, mantenimiento, universidades. Ahora, esa es una empresa que viene en capa caída, porque los carros eléctricos, el coronavirus, la cuarentena, han ido reduciendo precios y amenazan con cambiarla. Entonces tienen que discutir nuevos ingresos para el país. ¿Y cómo hace para mantener universidades, hospitales, la educación, todo eso si no tienes los recursos? Y luego la educación cambió.
Ahora el streaming, hay nuevas aplicaciones, necesitas nuevas carreras, la globalización es otra cosa. Y tú discutiendo el Estado comunal, que es control, porque el Estado comunal es entendido para la revolución como control, como en Cuba, pues, que las células estas de municipio están pillando a cualquiera vez qué es lo que está haciendo, ¿no? El gobierno tiene que entender que el país necesita un replanteamiento, porque la situación se lo está estirando. Ahora, si no, si lo que es una batalla para ganarle a los otros. Sí, hay una lucha en el país por mantener el poder y por llegar al poder. Pero allá abajo, allá donde están las bases, bueno, ahí se va a formar un gran pacto. Yo inclusive conversando con mucha gente le digo el pacto de las bases. Pero las bases no están escépticas. No, las bases están esperando su momento. Ajá. Oíste, lo están esperando. Ellos están conectados, la gente está conectada. La gente habla. La gente habla, pero no habla hay de los temas. Dice Capriles que no hay liderazgo. Y la encuesta de Data Análisis lo señala, ¿no? Bueno, pero fíjate que ahorita también hay muchos discursos, pues yo he escuchado discursos libertadores, independentistas también, he visto por ahí. O sea, que hablan de la libertad del país, de la independencia y broma. Y el problema es que no sabemos quién va a ser el libertador. Ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, claro, allá abajo se está formando una gran barrera. Pues. O sea que han habido dos grandes pactos. El pacto de Punto Fijo, que todos lo conocemos, el pacto del presidente Chávez, que también lo hizo con los grupos económicos y en este caso las Fuerzas Armadas para llegar al poder. Bueno, falta ese, el pacto de las bases, el del pueblo, que se está compenetrando precisamente buscando las grandes transformaciones. El que no entienda para dónde va este pueblo, al final el pueblo se lo va a llevar por el medio. Se lo va a llevar por el medio porque esta situación que se vive está llegando. Fuente Ovejuna, dice. Sí, eso va llevando al cansancio, hay cansancio, la gente va aguantando, bueno, y vendrá, que como dice la canción, que pase lo que tenga que pasar. Pero la gente no se va a quedar con un pueblo tal cual como lo están llevando. El gobierno debe entender que tiene que gobernar. O sea, gobernar significa buscarle solución a los problemas de la ciudadanía. Y la oposición tiene que ponerse también a los niveles, digamos, de lo que está solicitando el pueblo venezolano. Yo noto que la política ha perdido corazón, que a los políticos no les importa lo demás porque se acostumbraron a meter puñaladas y cosas esas. Hay un comunicado Nuevo Tiempo contra Enrique Márquez, que es una vergüenza política, porque Enrique Márquez fue presidente de ese partido y cuando Manuel Rosales estaba en Perú. Lo aprecio mucho, sí, Enrique. Y Enrique agarró y sacó el partido y lo puso, 20 diputados en el acuerdo en 2015 y lo renovó. Entonces ahora es un traidor y un mendigo porque sencillamente le ofrecieron el CNE y él cuadra, él sería uno de los buenos representantes para garantizar que la transparencia. Ese tipo de personas, entonces no, como no soy yo, como es un partido de Manuel Rosales y Manuel Rosales es dueño, entonces ese tipo de política es la que el país quiere. La gente está hostilada de eso, chicos. No, y tú sabes que cuando, porque aquí se impone todo, aquí se impone el salario, aquí todo es la imposición, o sea, el salario que nosotros ganamos es el que quiere, digamos, el gobierno, pues, o Maduro, porque aquí no hay discusión de estos temas, todo es impuesto. Y las contrataciones colectivas. Entonces, bueno, es que ¿cómo va a haber contratación colectiva si las cláusulas económicas dependen del salario? Tú puedes tener muy buenas cláusulas económicas, pero si el salario no es justo, no vas a tener un buen contrato y prácticamente. ¿Y por qué las organizaciones sindicales que urgen los trabajadores de que se activen y las defiendan, al contrario, cada día se dividen, se alejan, hay una gran no hacen elecciones? Una crisis dirigencial, porque ahí están los trabajadores. Digamos, la vanguardia en el movimiento gremial y sindical somos los trabajadores sanitarios que no dejamos de hacer, no dejamos de reclamar y nos hemos redimensionado para ayudarnos. Estamos aplicando la solidaridad, por eso te hablo de los almuerzos, te hablo de que, bueno, buscamos el tapaboca, buscamos el gel, entre todos. Ahí nos hemos compenetrado, Médicos Unidos de Venezuela cumple también una gran faena, ONG que ayudan mucho. O sea, el tema humanitario se está manejando mucho y bueno, los trabajadores sanitarios reciclan y por eso es que vemos que van muriendo trabajadores, porque se reciclan, no tenemos, digamos, la protección adecuada para prestar el servicio. Bueno, difícil la situación, sin embargo, algo que hemos hecho es defender los puestos de trabajo
vamos a los hospitales, pagamos para trabajar porque estamos en la búsqueda de las soluciones y precisamente ese es el llamado, hay que buscar soluciones. Un gobierno tiene que ofrecer soluciones. Un gobierno, o sea, si están pensando llegar al 2024 para las elecciones, que digo que nunca voy a criminalizar un acto electoral, ¿verdad? Porque creo que es la esencia de la democracia, a través del voto podemos lograr las grandes transformaciones que necesita el pueblo. Bueno, tenemos también que redimensionar la política. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ir hacia abajo. Hay que ir en la búsqueda de la gente, o sea, los políticos, buscar al ciudadano, ir a Carapita, ir a los telares de Palo Grande, allá a José Félix Rivas, a la 905, hay que ir, hay que ir a ese encuentro. ¿Para qué? O sea, hay que perder el miedo, hay que dejar el confort. Pero no necesitaríamos un partido popular. Eso me lo va a responder que tenga raíces en lo popular y diga las mayorías son lo más importante, como fue en un momento, o el mismo del SUE. Ya regresamos con Pablo Zambrano aquí en su programa Kikos. Tú sabes, Pablo Zambrano con nosotros, que estando yo en la clínica, ya ahí en el momento más difícil, yo no me podía ni parar, no podía ni hablar. Y entonces mis necesidades, no podía ir al baño. Tenían que venir las enfermeras y ayudarme. Y venían a cada rato. Y a veces yo me ponía con el... Bueno, imagínate tú, en ese grado de deterioro, y estaban atendiendo a otra gente. Y yo, oye, disculpa, porque me parecía que les debía de todo. O sea, que a las enfermeras, a los médicos, yo les estaba debiendo mi vida, por la manera tan bonita como me trataron. La verdad es que a mí me trataron muy bien, con mucho cariño. Y wow, y hubo un momento que me la vi muy mal y no tenía nada más que los enfermeros para hablar, para comentarles cosas, para que me contaran qué estaba pasando, no sabía qué estaba pasando. Los trabajadores de la salud en Venezuela, en el mundo, han hecho un trabajo extraordinario contra el coronavirus. Y uno de los reconocimientos más importantes sería eso, vamos a discutir los salarios, vamos a ver cómo los mejoramos. O en todo caso, explícame cuál es la situación para yo saber a qué atenerme, ¿no? Sí, es un problema terrible. En el caso de Venezuela es muy distinto a otros países porque, fíjate, los trabajadores caminan para ir a prestar el servicio, caminan. Hay rutas, el metro ha hecho rutas y las han ido también eliminando. Y ejemplo, en el José Ignacio Baldó, que es el algodonal, la gente de la tarde no tiene cómo llegar al hospital y se va caminando. Y en la noche eso es oscuro que ni se ve y tienen que bajar por ahí. O sea, es un sacrificio para no abandonar a los pacientes. De verdad que ha sido muy loable la lucha, no solamente de los enfermeros y los médicos, que es lo que siempre se nombra. Y te pongo un ejemplo, porque se habla mucho de la primera línea, y quien recibe al paciente cuando llega es el portero y el camillero. Eso es lo que lo recibe, y también lo despiden. ¿Ves? Esas son las realidades. Después el obrero, Mira, o sea, la camarera, el camillero, todos son muy importantes. Pablo, que te iba a comentar. Lo más triste es que yo no voy a poder nunca decirle a Miguel, que era uno de los camilleros que más, de los enfermeros que más me trataba, me trataba bonito. Nunca le voy a poder decir nada porque nunca los voy a reconocer porque estaban llenos, parecían astronautas de protección. Entonces, toda esta situación de la pandemia es muy compleja. Ahora, volviendo a un tema que no quiero dejar al lado, necesitamos entonces, si la gente está conectada, si la gente lo que está buscando es un discurso que los convoque, que los aprecie, necesitamos un partido popular. No partidos estos de clase media, con embajada en Miami, porque no está, con todo el reconocimiento que hay que hacerle a la clase media, porque es la que ha peleado, la que ha dado la cara, y es hermoso el ejemplo de la clase media, pero necesitamos un partido que tome en consideración la mayoría, que yo escucho y no se ve claro. Bueno, tú sabes que los partidos juegan un papel fundamental en las democracias del mundo. Pues. Lo que se necesita es mucha voluntad, conectarse con la gente, entender que tenemos, como te lo dije, ir a buscar nosotros al ciudadano y entender lo que realmente quiere la gente. Como yo te lo dije al principio, o sea, ¿cuál es la realidad? La realidad es un salario
que no está acorde ni siquiera en nada el artículo 91 de la Constitución. La realidad es el hambre, la realidad es el problema de los servicios públicos, o sea, hay realidades. La realidad es que Venezuela está, hundida en una profunda crisis económica y tenemos un equipo económico de Maduro que hace casi ya en agosto del año 2018 nos tiró un paquetazo económico que lo que ha hecho es proteger, digamos, la paridad entre el dólar oficial y el paralelo y ha dejado que se hunda el ingreso de los trabajadores. Esas son las realidades. Entonces, en Venezuela tenemos que, de alguna manera, lograr, o sea, no se puede seguir criminalizando la protesta que lo hace el gobierno y no se puede criminalizar tampoco el diálogo. Hay que avanzar. Eso es una gran necesidad. Y quería hablarte también, porque estamos casi ya al final del programa, el 1 de mayo. Te dejé hablar para que no... Bueno, el 1 de mayo, oye, no podemos quedarnos con los brazos cruzados los trabajadores venezolanos, no podemos permitir que nos roben el 1 de mayo. O sea, aquí tú sabes, Kiko, que ahora tú ves, ejemplo, los patronos, los presidentes quieren dirigir los 1 de mayo. Y eso es de los trabajadores para nosotros expresar, digamos, todo lo que de alguna manera sentimos y en Venezuela tenemos que los trabajadores con nuestra propia política de alguna manera organizarnos a pesar de la pandemia. Entonces que nosotros señalamos mucho esto y se lo decimos a los trabajadores sanitarios. En pandemia también se lucha. Pero fíjate, lo he reflexionado porque me ha tocado enfrentarlo en la realidad. La movilización, la protesta, ir a trabajar, todo eso es muy difícil que en pandemia. Yo tengo amigos que no salen de su casa ni a la esquina, porque si los agarra el coronavirus, bueno, por la edad, por lo que sea, sobre todo la gente que tiene enfermedades, es complejo, no puede salir. La movilidad en el país se ha reducido mucho. Sí, se reduce en las elecciones, por la situación. Mira, en las elecciones, muchas de las tensiones es gente que no fue a votar porque no tiene gasolina, porque está lejos, o por la enfermedad, por el contagio. A pesar de que habían, digamos, condiciones sanitarias. El día que las elecciones representen por lo menos algo que le interese también al ciudadano, la gente va a salir, ojalá, con estas conversaciones que hay y el gobierno entienda de que se tiene que estimular el voto. La gente saldría, saldría en la búsqueda, pues, a través de la vía democrática de producir de alguna forma los cambios que hacen falta. Pablo, no hay unidad. Lo que tú ves es una golpiza, no la hay. Ladrón, mendigo, traidor, ay, Dios mío. Bueno, hay que buscar, fíjate, ahorita en las vacunas hubo un gran ejemplo, todos nos unimos, o sea, todos nos unimos en pro de que hubiera un acuerdo. Claro, y de paso, bueno, el gobierno no llegó al acuerdo, pero buscó una fórmula, pues. Bueno, hay que seguir presionando entre todos, de alguna forma, si sea cada quien en su trinchera, para que la vacuna. Claro. Para que la vacuna, o sea, hay que ser muy crítico con el gobierno y hablarle muy claro. Pero hay que sacarlo del torneo. El que asesoró a Maduro eso, de que rechazaran, y al doctor Jorge Rodríguez, que rechazaran la oferta de Fede Cámara, bueno, ese es un asesor, ese es un trucutru, algo de eso, porque ¿qué pasa, vale? ¿Cómo tú vas a rechazar una oferta tan importante en un pueblo que lo vienen vacunando, bueno, poquito a poco? Son 750.000 vacunas las que han llegado al país. De nosotros los trabajadores, que somos los que tenemos la prioridad, va un 28% aproximadamente de vacunados. Entonces vamos a ir a la realidad de la realidad de lo que está viviendo este pueblo. O sea, debe acabarse y debe concientizarse los que de alguna manera tienen el poder en Venezuela de que tienen que gobernar es para el pueblo, no para ellos. Para la gente. Así es. Eso lo dijimos en Miraflores, eso lo dijo Maduro, con mucho respeto. La gente es lo más importante. El país no es la tierra, es la gente. Así es. Gracias, Pablito, muy buena la conversación. Gracias por esta conversación, Kiko. Sí, y hay que cuidarte mucho ahorita en el post-COVID. Bueno, me cuido bastante, ¿Oíste? Por eso que estoy lento. La gente me ve aquí porque yo hago mucho esfuerzo aquí para llegar aquí, más o menos, pero wow, es dura, la secuela es muy dura. Gracias a todos. Gracias a Yesenia también. A las 5 y a las 10 de la noche, Kikosis por Revolución. Gracias.